Nuevamente es un placer saludarles a la distancia y damos gracias a Dios por este encuentro que nos permite para repasar la lección número 10, titulada El Evangelio Eterno de Dios. Esta lección está basada en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12, que dice lo siguiente: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Qué bonito saber que Dios está preocupado por su pueblo, por cada uno de nosotros, por cada ser humano, y está dando la oportunidad para que cada uno de nosotros podamos acercarnos a Él, arrepentirnos de nuestros errores, aceptar a Jesús y pertenecer al pueblo que espera a Jesús por segunda vez. El Apocalipsis es un libro que muestra que el engaño de Satanás en el tiempo del fin será tan exitoso que el mundo decidirá adorar a la bestia y recibir su marca. Increíble, a pesar de tanta predicación, de tanta luz que Dios permite que se nos muestre. Sin embargo, Apocalipsis 14, 1 al 5 nos dice que Dios tendrá su remanente, aquellos que tomarán partido o estarán del lado del Señor cuando la mayoría del mundo no lo haga. Así que esta semana tenemos la oportunidad de estudiar el mensaje de los tres ángeles, porque es un mensaje de advertencia, es un llamado de atención que nos dice hay que estar alerta y estar preparados para ese gran momento. Ahora, ese mensaje de los tres ángeles, justo antes del fin, Dios envía esos mensajes de advertencia, representados simbólicamente en términos de tres ángeles que vuelan por el cielo. Y no olvidemos que la palabra griega para ángel, es decir, ángelos, significa mensajero en español. Así que las evidencias de Apocalipsis sugieren que los tres ángeles representan al pueblo de Dios, a quien se le ha confiado el mensaje del tiempo del fin para compartirlo con el mundo. Ahora, este primer mensaje del tiempo del fin es la proclamación evangélica en el contexto de la hora del juicio de Dios que ha venido al mundo. Ahora, el evangelio es eterno, pues así se le llama, el evangelio eterno, porque es una de las características de Dios. Dios nunca cambia, Dios es eterno. Su plan fue establecido incluso antes de que nosotros existiésemos. Y el mensaje del primer ángel incluye tanto la salvación como el juicio. En otras palabras, está la enfermedad, pero también está la cura a esa enfermedad. Y se describe a los tres ángeles proclamando el mensaje a gran voz. Y el mensaje es urgente e importante. Todos deben oírlo porque atañe a su destino eterno. Tiene que ver con esto. Por ende, debe ser proclamado a cada nación, a cada tribu, lengua y pueblo. Ahora, el pueblo de Dios proclama el mensaje de los tres ángeles para contrarrestar a Satanás y a sus aliados en el tiempo del fin. Y pues, ¿cuáles son esos aliados? Recuerdan, ¿no? Estamos hablando del dragón, ¿verdad? Satanás, la serpiente antigua, allí con el paganismo, el espiritismo, la bestia que sube del mar, ¿verdad? Nos hacemos referencia al catolicismo romano, y la bestia semejante a un cordero, que es el protestantismo apóstata. Así que Satanás utiliza estos poderes del tiempo del fin para poder llevar a cabo sus planes, ¿verdad? Ahora, el mensaje del primer ángel, ¿a qué se refiere? Pues allí leemos en Apocalipsis 14, versículo 6 en adelante, de que en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El llamado a temer a Dios y darle gloria
se proclama en el contexto del Evangelio eterno. Tomar conciencia de lo que Cristo ha hecho por nuestra salvación da lugar a nuestra respuesta positiva. Cuando yo veo todo lo que Dios ha hecho por mí, pues la verdad es que, por lo menos por agradecimiento, yo ya sé lo que tengo que hacer. En la Biblia, como muchas veces algunos no comprenden allí esto, temer a Dios y darle gloria están estrechamente relacionados. Juntos señalan una relación correcta con Dios y sobre todo de obediencia a Él. Ahora, temer, como decía ahorita, no es como muchos lo entienden. Temer a Dios no significa tenerle miedo o pánico, ¿verdad? O huirle por terror, sino más bien es tomarlo en serio y permitir que su presencia esté en nuestra vida. El pueblo de Dios del tiempo del fin es el que teme a Dios. Dios desea que su pueblo lo ame, que le sea obediente, pero sobre todo que refleje su carácter en la vida de cada uno. Ahora, el juicio de Apocalipsis 14 es una parte del Evangelio, no es todo. Para quienes tienen una buena relación con Dios, el juicio es una buena noticia. Por allí dicen que el que nada debe, pues nada teme. Así que, ¿qué significa esto? Significa vindicación, salvación, libertad y vida eterna. Es como cuando el inocente que está llevando a cabo un juicio espera que pronto den el veredicto porque allí se va a confirmar que él es inocente. Así que, no obstante, es una mala noticia, claro que sí, para los desobedientes, a menos que se arrepientan, se vuelvan a Dios y acepten este mensaje de la hora del juicio en el tiempo del fin. Ahora, Dios no quiere que nadie perezca, sino al contrario, que todos se puedan arrepentir y ser salvos. Ahora, también allí Apocalipsis nos muestra que los aspectos esenciales de la última crisis de la historia de la tierra, pues son o serán la adoración y la obediencia a Dios, que se manifiestan, se reflejan en la observancia, en guardar sus mandamientos. Ahora, al final del tiempo, los habitantes del mundo se dividirán en dos grupos: los que temen y adoran a Dios y los que temen y adoran a la bestia. En otras palabras, el asunto es de adoración. Y no significa de que yo ni adoro a uno ni adoro a otro. En estos terrenos no existe una posición neutral. O estoy con uno o estoy con el otro. Y dirá alguien, no, pero yo no estoy con ninguno de los dos. No, automáticamente debemos estar con uno. Así que cuando nosotros vemos los 10 mandamientos, la ley de Dios, y observamos los primeros 4, pues esto está directamente relacionado con la adoración, tienen que ver con la adoración a Dios. Y Apocalipsis indica que estos mandamientos se convertirán en la norma de lealtad a Dios en la crisis final. El conflicto final entre Cristo y Satanás girará inequívocamente en torno de la adoración y los primeros 4 mandamientos. Ahora, el llamado a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, así como lo dice Apocalipsis 14:7, es casi una cita exacta del 4º mandamiento, de allí de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Este hecho muestra que el llamado a adorar a Dios, el Creador, es un llamado a la observancia del sábado. Sí, amigo, hermano, el sábado está allí en los 10 mandamientos. Y eso no se ha cambiado de parte de Dios. Así que el descanso y la adoración en el 7º día, el sábado, es una señal especial de nuestra relación con Dios. El mensaje del primer ángel es un llamado a adorar al Creador. Pues eso es lo que hacemos en día sábado. A adorar a Dios porque Él fue el que nos creó. Es reconocer quién es nuestro Creador. Así que dice el Conflicto de los Siglos, en la página 591, que mientras que la observancia del falso día de reposo, o sea, el domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al 4º mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo, o sea, el sábado.
en obediencia a la ley de Dios, será una evidencia de lealtad al Creador. Pero mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes terrenales, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber elegido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Bueno, pero ahora, ¿qué dice el mensaje del segundo ángel? Allí dice que otro ángel lo siguió diciendo, Apocalipsis 14:8, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora, el mensaje del segundo ángel anuncia la caída, o más bien la apostasía de Babilonia, y la identifica como un falso sistema religioso. Y allí se dice que Babilonia es madre de las rameras, como dice Apocalipsis 17:5. Entonces, esto significará que sus hijas deben simbolizar las iglesias que adhieren a sus doctrinas y tradiciones, se adhieren allí a eso, y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar una alianza ilícita con el mundo que está en oposición a Dios. Ahora, la Babilonia del tiempo del fin, en Apocalipsis, es una unión de falsos sistemas religiosos, que incluye el catolicismo romano y también al protestantismo apóstata. Ahora, estos se pondrán al servicio de Satanás contra el pueblo de Dios, y esta unión religiosa apóstata manifestará la arrogancia de la Babilonia antigua al exaltarse por encima de Dios e intentar ocupar su lugar en este mundo. Eso lo dice el Conflicto de los Siglos, la página 386. Pero allí también nos habla del vino, ¿verdad? El vino de Babilonia se refiere a las falsas enseñanzas y al falso evangelio que ofrece este sistema religioso apóstata. Ahora, el mensaje del tercer ángel, ¿qué dice? Y un tercer ángel lo siguió, versículo 9 de Apocalipsis 14, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahora, en contraste con el pueblo fiel de Dios, pues Apocalipsis 14, 9 y 10 advierte sobre el destino de quienes enfrentan la ira de Dios, o sea, lo que va a suceder con ellos. Y pues sabemos que en el Antiguo Testamento el derramamiento de la ira de Dios se describe simbólicamente como beber vino de una copa. Así que la severidad del juicio sobre los adoradores de la bestia se expresa como beber el vino de la ira de Dios, que es vaciado puro en la copa. Ahora, la declaración del tormento con fuego y azufre se refiere a la destrucción total. El fuego y el azufre son un instrumento de juicio. Así que cuando se habla de este fuego eterno, pues se refiere nuevamente a la característica de quien lo está enviando. No significa un fuego que va a estar ardiendo allí por la eternidad, ¿verdad? Sino sencillamente, pues no tendría razón de ser o de existir, tener algo allí que se está consumiendo cada día y por toda la eternidad. No, cuando se habla de fuego eterno se refiere al fuego de alguien que es eterno, de la característica del que es eterno. Así que el fuego eterno en Apocalipsis se refiere a la aniquilación. La combustión durará lo suficiente como para que no quede nada más para quemar. Y finalmente, concluyendo, pues la proclamación del mensaje final de Dios dará como resultado una gran separación que divide al mundo en dos bandos: los que aman y obedecen a Dios y los que siguen y obedecen a la bestia. Querido amigo, querido hermano, son dos grupos: los que aman y obedecen a Dios o los que siguen y obedecen a la bestia. Pero eso solo tú lo sabes. Solamente tú sabes en qué grupo te vas a encontrar.
Y para ayudarte a saber si estás en el grupo adecuado, yo te pregunto, así como fue en el versículo principal de la lección, ¿estás guardando los mandamientos de Dios y tienes la fe de Jesús? Pero cuando yo me refiero a los mandamientos de Dios, son a los que están en la Biblia, no los que se han cambiado humanamente, sino los que Dios presenta allí en Éxodo 20. Y yo te pregunto, ¿obedeces tú los mandamientos de Dios? Si no es así, te hago un llamado con mucho amor a que reconsideres tu posición y pronto puedas estar en el grupo adecuado, en el grupo ganador, en el grupo vencedor del lado de Jesús. Vamos a orar. Padre bendito, danos, por favor, la sabiduría, la dirección para poder decidir y saber en qué grupo estar. Queremos guardar tus mandamientos, creer en Jesús, entregar nuestra vida a Él y, Padre bendito, estar en el grupo vencedor, en el grupo que te ama y que te obedece por amor. Acompáñanos y ayuda a cada uno a la distancia a decidir. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Nuevamente, querido amigo, Dios te bendiga. Quien te habló, Gilberto Delgadillo. Hasta pronto.